fraterno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y me honra regresar a esta Asamblea General, en esta que fue mi casa durante muchos años, para dirigirme a ustedes ahora como representante de México. Estamos ante un cambio de época. La hegemonía neoliberal ha demostrado su fracaso palpable al plantear un modelo de desarrollo extractivista que socializa pérdidas, privatiza ganancias, empobrece a la gente y devasta el planeta. Las carreras armamentistas y las guerras regresaron a la geopolítica internacional. La devastación del medio ambiente avanza. La frustración y el descontento se manifiestan en extremismos, en propuestas que niegan derechos y reniegan los valores democráticos. Las instituciones del sistema internacional pierden legitimidad. A estos fenómenos se refirió el secretario general Antonio Guterres en sus palabras y dijo: un purgatorio de polaridad, de inestabilidad, que son síntomas de crisis civilizatorias, de etapas de transición en las que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Las similitudes entre nuestros tiempos y el periodo de entreguerras del siglo pasado son cada vez más evidentes. Son también preocupantes porque conocemos el desenlace de entonces, años terribles en los que la producción del mundo se transformó en correa de transmisión para la guerra y donde la humanidad se convirtió en un insumo más. Sin embargo, la historia nos enseña también que en esta crisis, con coraje y valor, es posible torcer el sino destructivo. En el periodo de entreguerras del siglo pasado, la política exterior de México escribió un capítulo excepcional, desplegando el humanismo, la solidaridad y el respeto al derecho internacional que nos caracteriza. México se dio a la tarea de defender el valor de la sociedad de las naciones, la justicia, la autodeterminación, la integridad y la interdependencia y la independencia, así como la igualdad de sus miembros. Con estas banderas condenamos en ese entonces enérgicamente el armamentismo, las invasiones a Manchuria, a Austria, a Etiopía, el avance del fascismo en Europa, y tras el fin de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, México lideró la declaración en América Latina y el Caribe como territorio libre de armas nucleares. Hoy, como entonces, México se empeña en construir alternativas emancipadoras. La nuestra es una patria que guía su presente bajo la enseña del humanismo mexicano, producto de nuestra historia milenaria y brújula de nuestro proyecto de transformación nacional. La construcción de una sociedad justa, igualitaria y fraterna, una economía moral que garantice una distribución equitativa del ingreso y el respeto al medio ambiente. Se trata de una revolución de las conciencias que ha permitido durante la administración del presidente López Obrador revertir la degradación y precarización de las condiciones de vida de nuestra población. Más de 9.5 millones de mexicanos abandonaron la pobreza en 5 años y el coeficiente de Gini llegó a su mínimo histórico. El salario se incrementó en 135%, derribando aquellos mitos inflacionarios pregonados como certezas absolutas por los que buscan mantener el status quo. Se eliminaron privilegios fiscales, reforzando las arcas públicas y poniendo coto a la corrupción, la evasión y la elusión fiscal. Todos estos logros son además en un contexto de estabilidad que consolidó a México como destino de inversión. Se tomaron acciones inéditas a nivel constitucional para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, garantizar la igualdad y la participación política de las mujeres, así como para dejar un legado manifiesto de conquistas sociales en nuestra Carta Magna para que nadie pueda arrebatárselo a las generaciones futuras. Esto se reflejó también en nuestra política exterior, porque México es un país de migrantes. Ninguna etapa del ciclo migratorio nos es ajena, y con base en nuestra experiencia pusimos en marcha el modelo mexicano de movilidad humana, una propuesta para gestionar la migración de manera integral por medio de la atención a sus causas estructurales y a la colaboración regional. El modelo tiene 4 pilares. El primero es empoderar a las comunidades mexicanas en el exterior y promover que
Estados Unidos adopte para ellos su total regularización. Segundo, fortalecer y ampliar la cooperación para el desarrollo en comunidades de origen y retorno. Tercero, atender los factores políticos y las sanciones económicas que inhiben el desarrollo y generan migración irregular. Y cuarto, generar vías seguras, ordenadas y sobre todo asociadas a la movilidad laboral. Lo decimos para que se escuche lejos. La migración no es un problema, es un fenómeno, no es un delito. Los migrantes no son delincuentes. El problema son los factores que los expulsan de sus hogares, los peligros a los que se exponen al no encontrar vías legales de movilidad y las prácticas que los criminalizan. Desde esta tribuna reconocemos por justicia la aportación de 37 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que son trabajadores capaces y honrados que aportan alrededor de 324 mil millones de dólares al año a su Producto Interno Bruto y que son indispensables para la economía de ambos países. Hemos logrado cambiar la narrativa y la conversación con Estados Unidos para enfocarnos en las causas estructurales y hemos convocado a los líderes de los países de origen en la región, en Palenque, con acuerdos estratégicos que han logrado disminuir 66% los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos. Y lo decimos también fuerte, el desarrollo y la estabilidad no serán la norma del sistema internacional si no garantizamos los derechos y la inclusión de las mujeres. Como primer país del sur global en adoptar una política exterior feminista, fuimos la sede de la tercera conferencia ministerial sobre política exterior feminista y en esta declaración la conferencia reconoció una serie de compromisos que quedaron reflejados en el Pacto del Futuro. Pero fíjense, en esta semana solo 9 mujeres, solo 9 jefas de Estado y de Gobierno tomaron esta tribuna, 9 de 133 países. El mundo no puede avanzar si la mitad de su población no está incluida. Nunca más nada sobre nosotras y nosotros, porque el futuro será feminista o no será. El cambio climático, como dijo Nicolás Stern, es la mayor falla del mercado de todos los tiempos y es también el mayor reto global. Y la única forma de mitigarlo es por medio de acciones colectivas y simultáneas. Estas necesitan financiamiento y el cumplimiento de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas de los países del norte. Reiteramos nuestro compromiso con el Acuerdo de París, la implementación del Marco Mundial de Kunming-Montreal y de biodiversidad y la activación de sinergias entre los 3 acuerdos de Río, el Río Trío. Proponemos medir y restaurar la integridad de los ecosistemas como proveedores de bienes y servicios esenciales para la economía y el bienestar social y la estabilidad climática. Hemos participado en los procesos consultivos del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia sobre la responsabilidad de los estados respecto al cambio climático. Seguiremos trabajando para lograr la ratificación del acuerdo relativo a la conservación de la diversidad marina en aguas internacionales y mantener la moratoria a la extracción minera en los fondos marinos. El panorama de la seguridad mundial, amigas y amigos, está experimentando una profunda transformación. Nos alarman las crecientes y diversas amenazas a la paz y seguridad internacionales. En particular, las violaciones de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y los crecientes riesgos de una guerra nuclear, la mayor amenaza a la que se ha enfrentado nunca la humanidad. Ante estos escenarios, defendemos la integridad territorial en todos los contextos geográficos, incluyendo en Ucrania, en Palestina. Abogamos por una solución política y negociaciones que incluyan a ambas partes, Rusia y Ucrania. En este sentido, aplaudimos la iniciativa de Brasil y China sobre la conformación de un grupo de paz en Nueva York. La guerra se ha prolongado demasiado y nos afecta a todos. Todos perdemos, menos los mercenarios de la muerte.
menos aquellas empresas armamentistas que lucran con el dolor y la pérdida de millones de niñas, niños y familias enteras. Ante esta preocupante realidad, es imperativo que redoblemos esfuerzos para eliminar las armas nucleares, sus efectos devastadores que no pueden ser contenidos en el espacio ni en el tiempo, las hacen contrarias al derecho internacional y a la sobrevivencia de la humanidad. Pero también las armas de fuego son fuente de violencia e inseguridad en todo el mundo. México padece del flujo de más de 500,000 de armas hacia su territorio cada año de manera ilegal. La industria de armas necesita responsabilizarse de su negligencia y México ha acudido a las Cortes con este propósito, convencido de que la industria de las armas es actor clave tanto para la expansión como para la solución de este fenómeno. México sabe muy bien que el flujo ilegal de armas es la otra cara del flujo ilegal de drogas y del crimen organizado, particularmente en la frontera norte de nuestro país. Amigos y amigas, la humanidad se quiebra en Gaza ante la inacción de la comunidad internacional. Más del 70% de las víctimas de esta guerra son niños, niñas y mujeres. Más de 85% de los civiles han tenido que abandonar sus hogares. La mayoría de la población carece de acceso a alimentos, agua y electricidad. Por eso México solicitó intervenir en el caso iniciado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia sobre la aplicación de la Convención Internacional contra el Genocidio. Y junto con Chile remitimos la situación de Palestina a la Corte Penal Internacional y entregamos un escrito de amigos de la Corte para resaltar la jurisdicción del tribunal. Negamos el falso dilema entre la violencia estéril del terrorismo y el castigo desproporcionado de gobiernos arropados por el doble estándar. Para hacer realidad la solución de los dos estados, es fundamental que se acaten las resoluciones de las Naciones Unidas y la opinión de la Corte Internacional de Justicia respecto a las prácticas en territorio palestino ocupado. Las instituciones y reglas que sostienen nuestro sistema internacional son la última línea antes de la barbarie. Por eso condenamos enérgicamente las flagrantes violaciones del actual gobierno de Ecuador a las normas más básicas de convivencia internacional, a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, con el asalto ilegal y violento a nuestra embajada en Quito la noche del 5 de abril, la agresión a nuestros diplomáticos y la sustracción ilícita de una persona a quien México otorgó el asilo político y que sigue preso y gravemente enfermo. Reiteramos nuestro agradecimiento por la condena generalizada de este acto como comunidad internacional y no podemos olvidarlo ni normalizarlo. Amigas y amigos, sabemos algo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas necesita una reforma urgente. México propone la eliminación del veto en su totalidad y en tanto eso no se logre, al menos su limitación en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. América Latina y el Caribe, nuestra región natural, es una de nuestras prioridades, porque el progreso de cualquiera de nuestros países es el progreso de todos. Y en defensa del diálogo, la estabilidad y la democracia, proponemos la solución pacífica de controversias. Hemos sido garantes en el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Hospedamos ya 2 ciclos de negociaciones. Auspiciamos también diálogos entre el gobierno de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática y Estados Unidos. Y siguiendo los principios de solidaridad, autodeterminación y el bienestar de los pueblos, seguiremos instituciones, en el acuerdo, la cooperación, en la convicción de que pese a nuestra rica diversidad de colores y geografías, somos hermanos y hermanas de una misma comunidad, de un mismo planeta, con un mismo destino. A esto nos convoca el Pacto del Futuro, a renovar ese compromiso entre nosotros para vencer el temor y la desconfianza y recuperar la legitimidad de esta organización de la que somos parte. En ese camino, en la construcción de un mundo justo, encontrarán siempre en México a un compañero leal, a un socio comprometido, a un hermano fraterno. Hay que apropiarnos del hoy
para construir el mañana. Y como dijo José Emilio Pacheco, a propósito de otra era transformadora, 1968, él dijo: un mundo se deshace, nace un mundo, las tinieblas nos cercan, pero la luz llamea. No hay esperanza, dijo, pero hay vida, y todo es nuestro. Y en ese camino quiero traer también las palabras de Eduardo Galeano. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito en este milenio, clavando los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible, uno donde la justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, vuelvan a juntarse pegaditas, espalda contra espalda, uno donde seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido donde hayan nacido, hayan vivido cuando hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo. Muchas gracias.